En esta semana, el propio presidente Leonel Fernández informó que él estaba siendo víctima de el coronavirus. Dice que no hay nada grave, pero que él se va a recluir para evitar infecciones. Y es la segunda vez que creo que le da al presidente Fernández eso. Hay una tendencia a incrementarse el coronavirus. Y yo quiero decirle algo, que yo sé que no lo van a poner en las redes, porque en las redes lo que ponen es mucha mentira, como pusieron el asunto de la vacuna. Pero le voy a decir algo a los amigos. Como eso no cuesta nada, les recomendamos que se hagan un buche, como dicen por ahí, de agua de sal en la mañana y uno en la noche. Si pueden hacer gárgaras, que lo hagan, pero que no la traguen, porque la sal también retiene agua. Les recomendamos que hagan eso. Es muy bueno para prevenir cuando ya el virus podría estar en la boca o en las vías digestivas. Un buche, como dicen por ahí, un enjuague bucal, como debe decirse, o una gárgaras. También quiero decir que en esta semana falleció un amigo que se dedicaba, fue de los pioneros de las encuestas. Murió Rafael Lozano. Y en el día de ayer murió el doctor Luciano Martínez Persia, que será velado a partir de hoy al mediodía en la funeraria Blandino, y mañana sábado será sepultado en la Máximo Gómez. Falleció el doctor Luciano Martínez Persia. Esta semana, nosotros conmemoramos el 14 de junio y se oyó de todo. Hemos hecho la sugerencia de que, para que no haya confusión, se dijo que el movimiento revolucionario 14 de junio se inspiró unos meses después en la invasión del 14 de junio, que fue el 14 que aterrizó el avión en Constanza. Luego los barcos llegaron a Maimón y a Estero Hondo. Es importante que las nuevas generaciones les expliquen desde la toma de posesión, toma de poder de Trujillo en el 30, hasta la muerte de Trujillo en el 61, 31 años, cuáles fueron las invasiones que tuvimos aquí. A Trujillo se le hicieron 2 invasiones armadas. El Luperón en el 46 y junio del 59, Constanza, Maimón, Estero Hondo. El movimiento de jóvenes, ese fue un movimiento patriótico interno, inspirado en la invasión. Muerto Trujillo, nosotros tuvimos una invasión norteamericana en el 65. Muerto Trujillo, tuvimos la elección de Bosch. Muerto Trujillo, tuvimos el golpe de Estado a Bosch. Muerto Trujillo, tuvimos la formación del triunvirato y el derrocamiento del triunvirato con una invasión norteamericana en el 65, la segunda invasión. ¿Y el Consejo de Estado? ¿Perdón? El Consejo de Estado. El Consejo de Estado no fue un movimiento ni revolucionario ni violento. Lo que pasa es que del 30 de mayo, del año 1960, en el momento en que
Balaguer asume la presidencia cuando Negro Trujillo renuncia. Entonces está Trujillo, que es el jefe, y Balaguer, que es el presidente títere. Balaguer es el presidente el 30 de mayo. Balaguer es quien hace el panegírico a Trujillo. Balaguer es que saca a los Trujillo. Balaguer es que forma el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es que saca a Balaguer del Consejo de Estado que él hizo. Balaguer no fue que hizo las elecciones que hizo el Consejo de Estado. Balaguer no estaba aquí cuando fue electo Bosch. Balaguer regresa en el año 1965, al final de la Revolución. para participar en las elecciones que organizó el gobierno provisional de García Godoy después de la intervención norteamericana. Mucha gente piensa que Balaguer tuvo que ver con la revolución. No, Balaguer tenía un comando, los reformistas asumieron una posición ahí adentro. Entonces, quiero decir que entre el 60 y el 66, 5 años y pico, aquí ocurrieron muchas cosas, demasiadas cosas juntas, y todas importantes. Entonces, ya Balaguer electo, a Balaguer le hacen una sola invasión, porque una sola guerrilla, porque la guerrilla de Manolo Tavares no se la hizo a Balaguer, se la hicieron al triunvirato. Cuando se alza Manolo con la gente de las Manaclas, es en el gobierno del triunvirato para reponer a Juan Bosch. Y Balaguer sí recibe a Camaño, que viene a derrocar el gobierno de Balaguer en el 73. Es decir, que yo creo que la historia lo que tienen es que contarla. Hay que contarla. Y la gente que vivimos eso, es que tienen que contar la historia. Porque en paso contrario va a venir alguien y nos va a contar otra historia que a lo mejor le conviene. Aquí hubo un historiador que para poder sacar el nombre de su papá, se dedicó a hacer la historia, para no poner a su papá. Entonces, porque es la mejor forma de tú hacer la historia, ¿verdad? La historia de nosotros está dividida, como la hizo Soto Jiménez, por repúblicas. La primera, la segunda república, la tercera, la cuarta. Y la quinta es la que él quiere. No ha llegado todavía a la quinta república. De modo que esa situación es motivo de explicación a estos muchachos que a veces te dicen, ¿y quién era Trujillo? No sabían quién era Trujillo, sencillamente no estaba. ¿Por qué? Porque Trujillo tiene 60 años que se lo mataron. Y son 2 generaciones. Hay también una situación que nosotros vamos a ver cómo el país se da cuenta de lo que estamos viviendo. Miren, es el tema del juego, del narcotráfico, del lavado y de la participación de las personas que se dedican a eso en política. Cómo el Congreso cuenta con demasiados miembros del sector del juego y del sector narco que ya están ahí adentro haciendo leyes, haciendo las leyes. Entonces, esa situación
debe motivar mucha reflexión, porque esa gente eran que financiaban las elecciones. Entonces no se explica si Estados Unidos es el principal consumidor y tiene razón para una lucha antidroga, ¿por qué se está ocupando tanto de Haití? Si su objetivo son ellos. Y estamos viviendo épocas. ¿Cómo es posible que Estados Unidos esté usando los mismos elementos de la justicia para eliminar candidatos? Se utilizó en Brasil para eliminar a Lula, y Lula es el presidente de Brasil. Señalaron de que Colombia era un antro de comunismo internacional. Ahí está Petros, presidente de Colombia. A Castillo lo eligieron en Perú, pero cometió el error de enfrentar el poder legislativo y tiene problemas. Entonces, nosotros entendemos que hay países que no nos pueden servir de modelo, pero que tenemos que darle seguimiento a ver qué pasa. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir a mí por qué Argentina, si tiene todo lo que el país necesita para poder ser autosuficiente y no traer nada, por qué tiene problema económico? Argentina no necesita divisas porque Argentina las produce. Comida y combustible, las dos cosas las tiene Argentina. Entonces, ¿por qué? Trigo tiene Argentina. Carne, leche. Hay cosas que no se explica. A veces uno quisiera ver, y nosotros bregando con juego, con narco y con una serie de problemas que uno ni siquiera se explica. Tenemos problemas con la salud, porque no se ha entendido que la salud es un negocio de que el seguro está hecho para gente sana y joven. El viejo y enfermo no cabe en el seguro porque quiebra los seguros. O cabe con demasiadas limitaciones. Porque no existiría si lo sacan totalmente. Seguro de vida, lo mismo. Doctor, para que no digan que nosotros estamos usurpando totalmente la agropecuaria, se puede hablar mucho aunque ya llegó el primer invitado por ahí, se puede hablar mucho de Trujillo Agro, una serie de normas y de leyes que habían antes, que no podían dejarse porque las cosas van evolucionando. Pero, por ejemplo, la ley de las dietareas, la ley del deshiervo de los bordes de los conucos. Usted no podía tener una finca, no solamente usted la podía tener con hierba adentro, la finca, pero afuera no, en el borde. Porque en las zonas llanas, cuando llovía torrencialmente, las aguas cruzan las mallas, que eran unas mallas que se usaban en el Cibao y otras que son como unos cayucos que usan mucho en el sur. Entonces, si usted tenía su vera, el borde de la finca, con hierba, entonces la semilla de la hierba se la llevaba a la otra finca que estaba sana. Y eso estaba prohibido cuando Trujillo. Usted no podía decir, como la cebolla está tan cara, yo la voy a sacar ahora, él que es de zona cebollera, aunque esté pequeñita, porque está tan cara que me conviene sacarla. Eso era penalizado. Usted tenía que esperar que esté del tamaño que tiene que estar. Una serie de medidas que ahora serían inaplicables probablemente ya, pero en aquel tiempo valían la pena, porque nadie, como era una dictadura y había orden entre comillas, usted no podía aparecerse al mercado con una camioneta llena de cebolla faltándole 2 meses o 1 mes para que termine. Y entonces eso
son cosas que uno las observa y es parte de, a veces hasta del propio desorden que se ve en los campos o se ve en la sociedad, porque como nadie respeta nada, y el contraste de esa tiranía oprobiosa, como dijo Balaguer, yo desmonté pieza por pieza esa tiranía oprobiosa, dijo en un discurso. Habían cosas que tampoco se podían hacer. Por ejemplo, tumbar un bosque o tumbar unos cacao y un café para convertirlo en conuco, había que confesarse con el enemigo. Bueno, pero más. yo debo decir una cosa. Cuando los americanos decidieron sembrar caña aquí, mucha gente desconoce que el este era un bosque. Sí. Y lo desmontaron para sembrar caña. Y Moca, Salcedo y Santiago eran fincas de café, de Pero cacao, ahora mismo y bosque natural. Ustedes en Moca están cometiendo una barbaridad, y es sembrar viviendas donde deben de sembrar comida. Sí, porque La tierra negra y eso la están usando para sembrar casas y viviendas y apartamentos. Bueno, porque eso no es tan fácil corregir eso, porque si yo soy dueño de mi propiedad y vivo aquí, tengo 10 o 15 tareas de tierra, nadie me puede quitar. Bueno, pero la oportunidad de que mis hijos hagan su casa. se puede también decir que hay medidas que los gobiernos pueden tomar. Si mi tierra es mía y yo hago lo que me da la gana. Así Ajá. Sí, pero también. Usted se monta en un avión y va a Moca y ve la parte que está de vivienda y se da cuenta que no es gran cosa. Además, el rendimiento por unidad de superficie que se ha logrado en los últimos 20 o 30 años sobrepasa eso. ¿Y cómo usted le dice a una gente que tiene toda su vida, toda su familia en 20 o 30 tareas de tierra, que cuando se muere cada hijo no coja 2 tareas o 3 de esas y haga su casa y su pequeño predio? A mí me dijo un obispo, y yo le pregunté, monseñor, ¿por qué usted me estudió sacerdocio? Que no es el caso de todos los obispos. Y me dijo, mira, mijo, yo te voy a decir una cosa. Si yo no me hubiera metido en el seminario, yo tenía 3 caminos. O en mi casa somos 9 y lo que teníamos era 20 tareas. Es decir, que teníamos que coger 2 tareas cada uno. Si no hacíamos eso, entonces yo me metía a guardia. Y tercero, me metía a cura. ¿Verdad? Ahí resolvió. Esa fue la razón por la que él se metió a cura. Pero él te alega cosas. Pero usted sabe una cosa, que la gente cuando va a hacer políticas de ordenamiento y de territorio tiene que darse cuenta de algo que la gente no percibe. El 14% de la población es la que queda en el campo. O sea que esos no son problemas tan grandes como se cree. Y lo que usted produce en una tarea de invernadero, por ejemplo, de ají, de tomate y de cualquiera de las cosas que se siembran, es infinitesimalmente superior a lo que ha producido durante toda la historia en 10 tareas. Mira, nosotros hemos estado hablando aquí de una situación que debe ser un tema del sábado agropecuario, y es el tema de la población mundial. Cuando la población tenía 4.000 millones de habitantes, un grupo de científicos y ricos del mundo, no solamente de Estados Unidos, ingleses, alemanes, japoneses. ¿Así el G20? No, pero no eran 20, ni siquiera eran 7 en ese momento. Creo que eran 5. Ellos decidieron, no, vieron los números y vieron que en el mundo había casi 5.000 millones de personas. Dice, mira, para donde vamos mal, porque vamos a tener problemas para darle alimento a esa gente. Tenemos que controlar la población. Entonces crearon los controles de nacimiento, sí, cada uno en su parte. ¿Cómo vamos a comenzar?
Entonces, ¿quiénes se van a oponer? La iglesia. Entonces hablaron con la iglesia y la iglesia dijo, nosotros lo aceptamos, pero que lleven el ritmo. Es decir, que solamente se tenga relación cuando no hay posibilidad hay posibilidad de embarazo. Eso no funcionó, porque la gente cuando tiene deseos de reproducirse, no piensa en reproducción. Es Dios que le puso un deseo carnal para la reproducción. No funcionó. Dice, tenemos que buscar otro. Entonces, ¿cuál? La pastilla anticonceptiva apareció. Vamos a darle a todas las mujeres del mundo pastillas. Pero resulta que el nivel de mujeres con suficiente educación para poder llevar esa 21 pastillas y comprarla y eso, no funcionó. Dice, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a dar el preservativo. Entonces, la pastilla y el preservativo salen juntos. No funciona. Porque a muchos hombres no les gusta ese método. Viene el problema de la ligadura de trompa, el aparatico, a los hombres ligarlos. Y terminaron con el aborto. Ahora resulta que tienen unos numeritos, que los 8.000 millones de habitantes que tiene el mundo, en 10 años van a ser 10.000 millones. Entonces, ya no se trata de ninguna de esas cosas. Se trata de que no hay materia prima, no es solamente alimento. Ahora que estamos hablando de vivienda, tú dijiste algo, pero hay eficiencia para coger una tarea de tierra negra y reproducirla, y el otro te dice, y donde ponen un edificio también, que hay 10 tareas, ahí pueden también producir comida. ¿Y dónde va a vivir la gente? Ese es el problema. Claro. ¿Y dónde la gente va a ser rentable? Porque comprar tierra en la carretera no le conviene. Tiene que ser donde ellos están produciendo. Claro. Y donde tiene la tierra. Es decir, que este problema es muy complejo, muy, muy complejo. ¿Está bien? Por mucho que quiera ayudar el COVID, va a ser difícil de controlar. Vamos a una pausa.